Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maveriana Chávez Rojas y el día de hoy vamos a hablar sobre un nuevo artículo que se trata sobre el tratamiento de la fractura del ángulo mandibular. Va a ser una revisión de los principios básicos. Comenzamos con una introducción. Para hablar sobre la frecuencia, la fractura del ángulo mandibular es el segundo ingreso de emergencia más hospitalizado de las fracturas faciales y la que más complicaciones ha reportado. La fijación interna se utiliza como un tratamiento definitivo. Actualmente hay muchos métodos disponibles para las fijaciones internas y el método de Ciampi es uno de los métodos más aceptables para la fijación interna de la fractura del ángulo mandibular. Según el informe original de Ciampi y Michelet, aplicaron una fuerza en los dientes anteriores mandibulares de este modelo y desarrollaron principios que son la base de casi todas las modalidades de tratamiento. Mientras que un paciente traumatizado que se ha sometido a una fijación interna, incluso en las mejores condiciones, nunca aplicará fuerza sobre los dientes anteriores durante varias semanas. Incluso a los pacientes se les indica que no usen sus dientes anteriores. La falla del dispositivo de fijación interna durante la función va a traer como consecuencia infección y otras complicaciones que traerán más morbilidad, especialmente psicosocial y fijación intermaxilar a largo plazo. Dado que la carga posterior es la principal fuente de función, la evaluación de la carga posterior sería la más lógica. Muchos autores simulan la distribución de tensiones de dispositivos implantados en mandibular bajo una carga funcional por el método de los elementos finitos. Evaluamos la distribución de tensiones en una mandíbula fracturada en un modelo de elementos finitos. Mientras cargamos el apretamiento mandibular, cuya función es más probable en un paciente con trauma postoperatorio en comparación con la carga anterior, y discuta los posibles cambios que las modificaciones simples harán en nuestra comprensión de la biomecánica de la fractura del ángulo mandibular. Se fabricó un modelo tridimensional a partir de una tomografía computarizada de una mandíbula humana. Las secciones axiales en serie se convirtieron en segmentos de 0.3 milímetros. El modelo tridimensional se construyó a través del software CATIA y evaluado a través del software ANSYS para el análisis de tensión no lineal con el método de elementos finitos. Continuando con métodos, el cóndilo se seleccionó como un punto de apoyo donde se simularon las fuerzas oclusales en dos etapas, a saber, primero una colocación de carga lineal vertical sobre el tercio medio, a nivel de las molares y premolares, las cuales van a estar perpendicularmente al plano oclusal con una fuerza de 200 newton. La fracción de fuerzas en las ubicaciones del primer premolar, segundo premolar, primer molar y la segunda molar fue del 10, 20, 50 y 20% respectivamente. Por otra parte, tenemos la colocación de carga lineal vertical sobre los dientes anteriores con una fuerza igualmente de 200 newton, propuesta por Ciampi en el método original. Luego se van a evaluar las distribuciones de tensión en el ángulo mandibular y en la corteza bucal. En relación a los resultados, la tensión de von Mises en el ángulo mandibular fue analizada en las dos condiciones mencionadas por el método de elementos finitos. Una escala de colores presentó la distribución de tensiones al cargar. Primero, el modelo tridimensional se cargó una vez en la parte posterior de la mandíbula como una fuerza de apriete fisiológica normal de la mandíbula y una vez en los dientes anteriores como propone Ciampi. La carga posterior invirtió completamente el patrón de distribución de tensiones, muestra que hay una fuerza de compresión en el borde superior, mientras que la tensión se ve en el borde inferior. Ahora mencionar un poco sobre el tema de la discusión, es que los movimientos tridimensionales de la mandíbula inferior
Los efectos de los músculos masticatorios sobre el hueso fracturado y la existencia de dientes han impedido una solución unánime para las fracturas del ángulo mandibular. La creación de un modelo biomecánico es un método conocido para poder analizar la dinámica de fracturas de todos los huesos del esqueleto. En estos modelos se van a plantear las fuerzas funcionales habituales para encontrar el mejor lugar y la mejor técnica para reparar esas fracturas, como ya lo hemos mencionado. Ciampi y Michelet estuvieron entre los primeros que utilizaron estos principios ortopédicos y aplicaron estos modelos en las líneas de fractura mandibular. La zona de comprensión de la banda de tensión y la zona neutra van a ser algunos de los términos básicos que posteriormente introducen y luego repiten con una frecuencia en la literatura maxilofacial. Muchos estudios fueron diseñados para poder encontrar la mejor técnica con las menores complicaciones. Se van a preparar un modelo tridimensional similar y se va a aplicar una carga de 200 Newton una vez en la parte posterior de la mandíbula como una fuerza fisiológica normal en los movimientos de apretamiento de la mandíbula, como lo podemos observar. Y en los dientes anteriores, como propuso Ciampi, se vio una carga posterior y que cambió el patrón de distribución de tensiones. En este caso se observa una fuerza de comprensión en el borde superior, mientras que la tensión en el borde inferior. Este modelado fue puramente para reevaluar los patrones básicos de estrés. No se evalúan las técnicas de fijación. Si se consideran las modalidades comunes evaluadas anteriormente por Kerr en el 2005, los hallazgos antes mencionados pueden potencialmente cambiar la línea óptima de fijación defendida originalmente por Ciampi. Gracias.